motivo fue que estaba de castigo en mi casa y mi mamá me dijo, no vas a salir. Y yo le dije, yo estaba llorando y una persona malcriada, rebelde. Y ella, mi mamá me dijo, o va para la iglesia o te quedas aquí tranquila en la casa. Y yo por salir fui a la iglesia. Entonces pasó un tiempo. Entonces yo me hice mejor amiga de una silva de la iglesia, yo siendo nueva creyente. Entonces tú sabes que cuando hay personas que te marcan en el mundo, te marcan. Antes me decían que yo era una María Machito. Entonces esa persona iba marcando hasta que se le logró. Cuando yo llegué a la iglesia nueva creyente, que yo conocí a esa muchacha me dijo que quería ser mi mejor amiga. Y yo le dije a ella que sí, porque yo no sabía nada. Entonces, mientras yo era mejor amiga de ella, esa persona atraía un sentimiento hacia mí que yo no sabía. Dios le bendiga, mi nombre es Elizabeth Monte, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, aleluya. Y quiero que este testimonio sea para edificación y bendición para tu vida. Amén. Antes que nosotros comencemos lo que es la entrevista, yo quiero que tú nos des una explicación. ¿Quién era Elizabeth Almonte antes de conocer a Dios? Gloria al Señor. Elizabeth Almonte, como ustedes ven, yo era una persona lesbiana, gracias al Señor. De ahí fue que Dios me libertó y me sacó. Amén. ¿Y cómo tú lograste o cómo tú llegaste a ser lesbiana? ¿Qué te hizo? ¿Qué fue el motivo? Bueno, el motivo fue que estaba de castigo en mi casa y mi mamá me dijo, no vas a salir. Y yo le dije, yo estaba llorando y una persona malcriada, rebelde. Y ella, mi mamá me dijo, o va para la iglesia o te quedas aquí tranquila en la casa. Y yo por salir fui a la iglesia. Entonces pasó un tiempo. Entonces yo me hice mejor amiga de una silva de la iglesia, yo siendo nueva creyente. Entonces tú sabes que cuando hay personas que te marcan en el mundo, te marcan. Antes me decían que yo era una María Machito, gracias al Señor. Entonces esa persona iba marcando hasta que se le logró. Cuando yo llegué a la iglesia nueva creyente, que yo conocí a esa muchacha me dijo que quería ser mi mejor amiga. Y yo le dije a ella que sí, porque yo no sabía nada. Entonces, mientras yo era mejor amiga de ella, esa persona atraía un sentimiento hacia mí que yo no sabía. Entonces, ustedes saben que el espíritu de Jezabel se mueve adentro de la iglesia y hoy en día se está moviendo también dentro de la iglesia. Entonces, lo que quiero dejar dicho, que cuando yo caí con esa persona, gracias al Señor, esa persona, yo no pensaba que esa persona, gracias al Señor, era así. Por eso que uno debe de cuidarse de quién habla y de quién se junta. Amén. ¿Y a quién tú pudiste contarle que tú eras lesbiana? Bueno, yo pude contarle a dos primas mías, gracias al Señor, que se descarriaron, eran cristianas, se descarriaron. Y ellas sabían, hubo un tiempo que ellas me decían a mí, y es que esa es tu esposa. Y los mismos hermanos de esa muchacha me decían que si nosotros éramos novia o esposa. Entonces, pongamos un punto claro ahí. ¿Ustedes eran cristianas? Sí, éramos cristianas las dos. Y todavía ella es cristiana y todavía sigue con eso, pero pedimos misericordia por ella. Amén. Pero pongamos ese punto claro también. Ya Dios a ti te sacó de ahí, ¿verdad? Sí, Dios me sacó de ahí. Hablemos de cómo tú entonces tienes el encuentro con Dios. Bueno, yo tuve un encuentro con Dios, aleluya, gracias al Señor, y fue a través de un predicador, nuestro hermano Henry Amador, gracias al Señor, y fue a través de él. Una vez fue a predicar en la iglesia que yo me congregaba antes, no ahora, porque ahora me congrego en la iglesia de la pastora Peligrosa en Dios. Antes me congregaba antes de esa iglesia. Henry Amador le invitaron a predicar y él me dijo, tú no perteneces aquí, tú corres peligro y tienes que salir. Amado, algo tan fuerte, y es que yo dije que como Dios no me mató, algo tan peligroso, y yo cogiendo el altar así mal. ¿En qué sentido? Cuando tú dices mal. Oh, mal, cuando nosotros íbamos a hacer el servicio en la iglesia, nos comenzaban a dar besitos, nos comenzaban a manosear, y eso es algo muy profundo que continúa, gracias al Señor, y es algo poderoso. ¿Sabe por qué que yo digo? Porque donde Dios te saca no hay diablo ni demonio que puedan volver a ti.
Pero ¿y qué le llevaba a que ustedes comenzaran a tocarse? ¿Qué palabra era que le hacía a ustedes tomar esa decisión? Hubo una palabra, gracias al Señor, que ella siempre me decía, era mi amor, y ese espíritu de saber iba consistiendo hasta que yo caí. Y cuando yo caí, vamos a la iglesia a hacer silicio, las dos. Entonces hubo una sierva y la pastora, su madre, que era su mamá, ellas no se daban cuenta de lo que estaba pasando ahí adentro. Ni el mismo pastor yo les revelaba de lo que estaba pasando ahí adentro. ¿Sabe cómo? Yo me daba cuenta que era a mí cuando iban los predicadores que decían que hay dos muchachas con espíritu de lesbianismo dentro de la iglesia. ¿Y tú te asustabas cuando decían eso? Sí, instantáneamente cuando el predicador hablaba de que hay dos personas que aquí adentro de la iglesia con lesbianismo, yo instantáneamente salía para afuera disimuladamente. Entonces ustedes iban a ciliciar, me dijiste. Entonces ella te decía palabras amorosas, mi amor, que esto. Entonces, ¿tú no te sentías mal delante de Dios? Sí, claro, me sentía mal porque verdaderamente esa era una palabra traición. Entonces, cuando ella me decía eso, como que mi corazón, como que algo me jalaba, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, un tiempo que yo decía, Dios mío, y hasta le pedía perdón a Dios y me sentí incómoda, verdaderamente. Incómoda. Ahora bien, entonces vemos que Dios pudo sacarte de ese lugar. ¿Cómo Dios pudo sacarte? ¿O cómo tú tuviste el encuentro que pudiste salir de ese camino? Bueno, yo tuve un encuentro, como le hubiera dicho, a través de un predicador, aleluya, que me dijo que yo no pertenecía a esa iglesia, que salga rápido, que yo estaba 911, aleluya, gracias al Señor. Y yo pude salir de ahí. Entonces, yo conocí una pastora, aleluya, que como ya fue mencionada, mi pastora ahora, la de ahora, mi pastora peligrosa en Dios, la conocí a ella, gracias al Señor. Y yo antes de ir a su iglesia, ya Dios hubiera tratado conmigo. Yo le hubiera orado a Dios para salir, para moverme de iglesia, aleluya. Hasta los pastores decían que yo me fui en rebeldía. Y no que me fui en rebeldía, lo que pasa es que si seguía ahí, me iba a seguir atada, iba a seguir mal delante de Dios. Entonces, cuando tú te vas de la congregación, ¿qué te dice la joven? ¿No te vayas o te quiso convencer? Bueno, sí, me convenció, me dijo que no me vaya, que me quede ahí. Y sus hermanos me decían también que no me vaya. Entonces yo le decía a ellas que no puedo estar ahí con el dolor de mi alma, porque usted sabe que cuando el diablo agarra a una persona, a ver, no la suelta, porque cuando Dios tiene un encuentro con uno, gracias al Señor, ahí está Dios con nosotros. Entonces esa persona me decía a mí que no me vaya, que no me vaya. Incluso me escribía muchos mensajes, me llamaba, lloró fuertemente ella para que no me vaya de la iglesia. Sufrió mucho, lamentablemente. Pero yo no le deseo el mal, sino que yo creo que Cristo la liberte, gracias al Señor, y trate con ella como trató conmigo. Pongamos un punto claro ahí, porque hay gente que piensa que tú eres menor de edad y tú no eres menor. No. Tú tienes la cara como una niña de 14 años, pero en verdad ya tú tienes 18 años. Explícanos eso ahí. Bueno, lamentablemente yo tengo 18. Cuando yo entré al lesbianismo, a la etapa del lesbianismo, era cuando yo tenía 14 años, ya tengo 18 años, amado, y ya usted sabe, y yo dejé, Dios me sacó de ahí ya a los 16 años, ya cuando ya tuve un encuentro con Dios, ya cuando me moví de iglesia, mi pastora, la peligrosa en Dios, gracias al Señor, peleó fuertemente con ese espíritu conmigo, y la gloria de Dios. Entonces ya hablemos ya de cómo Dios te está utilizando en este último tiempo, porque vemos en las redes que tú, la manifestación de Dios, que es tan fuerte que a ti te invitan a mucha actividad. Entonces, ¿cómo tú te sientes hacer libertad de que ya tú puedes tomar la oportunidad en un altar? Bueno, yo me siento porque cuando Cristo entra a tu vida ya nosotros somos libres. Entonces, gracias al Señor, Dios trató conmigo, aleluya. Y cuando yo predico en un altar, no predico por emoción, predico lo que viví, lo que he vivido, porque hay muchas personas que ahora mismo en estos tiempos están predicando lo que no viven. Hay mucho, a veces, gracias al Señor, muchos testimonios falsos, amado. No predique lo que tú no vives.
Gracias al Señor, y quiero que este testimonio sea para edificación en tu vida. Lo que yo pasé, lo predico porque lo he vivido y lo he pasado. Tú que tienes un testimonio poderoso, no le añádale lo que Dios hizo en tu vida. Gracias al Señor. Amén. Entonces, para ya casi concluir esta primera entrevista de muchas que te van a hacer, yo quiero que tú nos hables de que pudiste, un ejemplo, caminar de un lugar a otro, en el sentido de que le dé un consejo a las jovencitas que están pasando un proceso en su vida. Bueno, gracias al Señor, yo quiero dar un consejo gracias a esas jóvenes que están atadas verdaderamente en el lesbianismo. Eso es algo muy fuerte, amado. Algo que yo digo que eso es el mismo diablo, Señor, lo reprende. En nombre de Jesús. Que agarra a la persona y la tiene como su hijo, Señor, lo reprenda. Entonces, a esa persona que está en el lesbianismo, que está atada, sal. Como Dios me libertó, quiere libertarte a ti también. Como Dios me sacó del lesbianismo, así Dios te quiere sacar, aleluya. Porque cuando Dios entra a un encuentro contigo, no hay diablo ni demonio que puedan tocarte. Gracias al Señor. Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, somos libres ya. Sí. Entonces, ya para terminar ahí, quiero que tú nos des un mensaje a la juventud. Bueno, quiero dar un mensaje a la juventud, gracias al Señor. Aún personas jóvenes adentro de la iglesia que se mueven en su espíritu inmundo, aleluya, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Muchos dirían, gracias al Señor, que yo no comparto con nadie, que no soy humilde, aleluya. Lo que pasa es que yo tengo que cuidarme porque yo sé dónde Dios me sacó. En estos tiempos hay muchas personas disfrazadas, aleluya, que tú piensas que es una persona normal y es una persona que es saturada por un espíritu inmundo, aleluya. Entonces quiero dar un consejo a esas jóvenes, aleluya, que están adentro de la iglesia, aleluya. Gracias al Señor, verdaderamente que le está pasando por un espíritu de lesbianismo, sal de ahí. Tú no perteneces a ese lugar, aleluya. Tú no perteneces, gracias al Señor, ahí, porque verdaderamente en ese espíritu, gracias al Señor, lo que más ataca es un espíritu de Jezabel. Dentro de la iglesia podemos ver jovencitas pegadas con una abrazadera, gracias al Señor, adentro de los baños, juntas, aleluya. Se necesitan personas fieles, aleluya. Se necesitan personas, gracias al Señor, que le sean verdaderos a Dios. De donde Dios te sacó, no vuelva, no pise el lugar de donde Dios te sacó, porque verdaderamente Dios quiere libertarte, quiere sanar tu vida, quiere transformarte, así como Dios me libertó. Y el último mensaje que quiero darte es que no caiga en el mismo hoyo que Dios te sacó. Amén. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Amén. Gracias, Señor. La gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.